Bueno, chicos, vamos a comenzar con este modelo, con este método de cimentación que es con Packer sin cola. La diferencia que ustedes deben notar acá es que ya no vamos a balancear un tapón de cemento antes de comenzar con la operación. Una característica que seguramente, un punto que seguramente notaron en el tapón balanceado, el sondeo liso y cimentación forzada con Packer con cola, es que el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás tienen una relación. ¿Quién me puede decir qué relación tienen esos dos volúmenes? ¿Cuál es la relación que existe entre el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás? ¿Nadie? Ya. Para empezar, en nuestros ejercicios de sondeo liso, el tapón balanceado, esos volúmenes son diferentes. Vamos por acá. Les dije, por lo general les va a dar de dato uno de los dos, o el volumen de agua por detrás o el volumen de agua por delante, y les va a pedir calcular el otro. Aquí, por ejemplo, el dato es el volumen de agua por detrás, 3 barriles, y tienen que calcular el volumen de agua por delante. ¿Cómo se hace? Ustedes tienen que imaginar, no sé por qué está vacío eso. Es que este está poniendo abandono, este ejercicio no lo hicimos. Ese quedó pendiente. Este es el que hicimos nosotros. Bien. Acá, por ejemplo, nos da de dato el volumen de agua por delante, y lo que nos pide es el volumen de agua que bombeamos por detrás de la lechada. ¿Cómo hacemos? El cálculo. Nosotros debemos imaginar que la tubería está sumergida en el tapón, y una vez que la tubería está sumergida en el tapón, el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás están balanceados, es decir, tienen alturas balanceadas. La altura en el espacio anular del volumen de agua por delante y la altura del agua por detrás en el interior de la tubería son iguales. Así que si yo conozco el volumen de agua por delante, puedo calcular la altura de ese volumen de agua en el espacio anular, dividiendo el volumen de agua por delante entre la capacidad del espacio anular. Acá utilizamos un factor de seguridad. Tenía la altura de agua, y con esta altura de agua puedo calcular el volumen en el interior de la tubería. ¿Cómo? Multiplicando la capacidad de la tubería, la capacidad del sondeo, por esa altura de agua, y tenía mi volumen de agua por detrás. En el caso de sondeo liso es similar. Fíjense aquí, tenía de dato el volumen de agua por delante y me pide el volumen de agua por detrás. Son 15 barriles por delante. El volumen por detrás lo calculo de manera similar. Debo imaginar que la tubería está sumergida en el tapón de cemento y se imaginan este gráfico. El agua por delante y el agua por detrás tienen la misma altura. Entonces comenzamos a calcular la altura del agua por delante en este caso. Una vez tenemos esa altura, podemos calcular el volumen de agua por atrás, que es la capacidad de la tubería del sondeo por esa altura de agua. Y en el ejercicio de con Packer con cola, el dato es el volumen de agua por detrás, ya no es el volumen de agua por delante, y lo que tenemos que calcular es el volumen de agua por delante. Procedimiento similar. Imaginamos que la tubería está sumergida en el tapón de cemento, que viene a ser este caso, y digo, la altura de agua es igual en el interior de la tubería y en el espacio anular. Entonces calculamos la altura de agua, pero con el volumen de agua por detrás, porque ese es nuestro dato. 1.5 dividido entre la capacidad de la tubería. Y ya con esta altura calculo el volumen de agua por delante, 11 barriles. Fíjense, entonces son diferentes. Acá es 1.5, acá son 11. En los otros casos eran 3 barriles y 15 barriles por delante. 3 por detrás, 15 por delante. Para el ejercicio que vemos hoy, estos dos volúmenes no tienen esa relación, ¿sí? La altura del volumen de agua que bombeo por detrás no va a ser igual a la altura del volumen de agua que bombeo por delante cuando se balancea el tapón de cemento, porque para empezar no voy a balancear un tapón de cemento. Estos dos volúmenes de agua pueden ser iguales. En este ejercicio, fíjense, el volumen de agua por delante y el agua por detrás es igual, son 6 barriles. En la mayoría de los ejercicios, este volumen se desprecia. Cuando ustedes vean uno de estos ejercicios, en esos modelos que circulan por
por la universidad, se van a fijar que estos ejercicios por lo general no consideran agua por delante y agua por detrás. Por lo general solo consideran un volumen de lechada. Y este dato no existe. En varios ejercicios. Hay algunos en el que sí, eso lo vamos a ver en otra clase. Para simplificar hoy día los cálculos, vamos a asumir que no hay agua por detrás ni agua por delante. Solo para simplificar los cálculos. En realidad sí deberíamos utilizar unos preflujos, unos colchones para evitar el contacto directo entre la salmuera y el cemento, y la lechada de cemento. Ok, dicho eso, podemos comenzar a leer el ejercicio. Vamos a cimentar los valores que tenemos en el tramo de 9.758 a 9.714, como lo indica la imagen. Aquí están los valores que voy a cimentar. Por encima de... eh, les decía, tengo unos valores por encima, estos valores no van a participar en nuestro cálculo, es solo para indicar que tengo unos valores que no quiero cementar, por los que no quiero tener admisión, entonces bajo un packer para aislar el pozo en dos zonas, superior e inferior. En la superior no se va a aplicar la presión durante la operación. El packer, la profundidad a la que voy a anclar el packer, por lo general va a ser un dato. He visto algún ejercicio en el que es una incógnita y ustedes la pueden encontrar sistemas de ecuaciones. No lo vamos a ver hoy día. En este caso es un dato. El ejercicio me indica, disponemos de 100 sacos de cemento, 110 libras cada saco, cemento clase G. Hay que preparar la lechada con 1% de reductor de filtrado. La grada específica de reductor de filtrado es 2.1. Por lo general no utilizan aditivos en los ejercicios de la segunda parte. Si pillan algún examen en el que les indica que la lechada tiene reductor de filtrado, antiespumante, pero no les indica la concentración y no les indica la gravedad específica, simplemente no lo tomen en cuenta. ¿Sí? Por lo general, cuando tienen baja concentración y baja gravedad específica, no influye mucho en la densidad ni en el rendimiento o el requerimiento de agua de la lechada. Podrían despreciarlo en su examen. Así que recuerden, si les indica que hay algún aditivo y no tienen la concentración, lo pueden pedir o pueden simplemente no considerar. Tengo de dato la densidad de la lechada. Ustedes recuerdan, cuando tengo de dato la densidad de la lechada, tengo el porcentaje de agua que voy a ocupar para mi balance de materia, tengo la densidad de la salmuera, y me pide calcular todos estos puntos. De nuevo, en un examen no les va a pedir todos estos puntos, les va a pedir algunos en específico. Yo coloqué todo lo que podría pedirnos o todo lo que se podría calcular. Este es el gráfico. Aquí, antes de comenzar a resolver la primera pregunta, me gustaría que calculemos capacidades. Y además quisiera diferenciar dos partes de nuestro gráfico, que es importante que ustedes entiendan. Me lo voy a llevar a otra lámina y ahí lo vamos a analizar. Bien. Nosotros necesitamos conocer el volumen de la tubería, ¿sí? El volumen, la capacidad que tiene la tubería, pero lo quiero en barriles, ¿sí? La capacidad total, no la capacidad, porque quiero la capacidad total de esa longitud de tubería. Entonces eso le vamos a llamar volumen de tubería. ¿Qué volumen, qué capacidad de almacenamiento tiene esta tubería? El volumen total. Y recuerden, vamos a llamar tubería a esta sección. Va a la sección de la tubería, no hay mucho misterio en eso. Esta sección es la tubería. Ah, esa sección va a ser la tubería. Y esta otra sección que tengo acá abajo la vamos a llamar cámara.
La cámara va desde la profundidad donde se ancla el packer, o sea, en este caso 9200 pies, hasta la base del tramo baldeado. Volumen de tubería, volumen de la cámara. El de la tubería es sencillo de identificar. También es evidente, ¿no? La tubería, el volumen de tubería es toda la tubería. Donde algunos se confunden es con la cámara. Entonces, que les quede claro para este punto, la cámara va desde la profundidad a la que está anclado el packer hasta la base del tramo baleado. Esta es la altura de la cámara. No va hasta el fondo del pozo, no va hasta la profundidad a la que tengan un tapón mecánico, no va hasta el siguiente baleado, no. Va hasta la base del tramo baleado que vamos a cementar. Esa va a ser nuestra cámara. Y para fines prácticos, nosotros vamos a considerar que por debajo de la cámara vamos a tener un volumen muerto, un volumen cerrado. Este volumen de salmuera que ven acá se va a mantener ahí durante toda la operación. Este volumen de salmuera no se inyecta, se mantiene estático para fines prácticos de cálculo. Tenemos entonces la altura de la tubería. Se quedó con mayúsculas. La altura de la tubería. Y tengo la altura de la cámara. Como les dije, vamos a comenzar a calcular las capacidades primero. Para este ejercicio, para este tipo de ejercicios, solo tienen que calcular capacidad de tubería y cañería. No necesitan calcular el espacio anular porque no vamos a balancear tapones. Entonces, calcular capacidades sería lo primero. Calcular capacidades. Capacidad de tubería. Su diámetro interno es de 2,15 al cuadrado. Esto está en pulgadas. Estoy trabajando en pies. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión cuando trabajo en pies? ¿Quién me dice? 1029.4, ¿no? Y esto va a dejar todo en barriles por pie. Trabajamos con 4 decimales. 4,45. 0,0045. 0,0045 barriles por pie. Y vamos con la capacidad de la cañería. Diámetro interno, 6,366. Espero que ninguno tenga problema para calcular, para identificar el diámetro interno. No vayan a durar con 7 pulgadas. Vamos, ¿cuánto nos da? 6,366 al cuadrado sobre 1029.4. 0,0394 barriles por. Esa sería nuestra capacidad. Ahora, calculemos el volumen de la tubería. ¿A qué va a ser igual el volumen de la tubería? A la capacidad de la tubería
por la altura de la misma. Lo primero que hacen cuando ven este ejercicio es calcular capacidades si no las tienen y luego calculen el volumen de tubería. Nos va a servir. Para cualquier modelo de examen que sea de este tipo, les va a servir conocer el volumen de la tubería y de la cámara. Veamos, 0.0045 barriles por pie multiplicado por 9.200 pies. Cuarenta y uno coma cuatro. 40 barriles. El volumen de la cámara es la capacidad de la cañería multiplicado por la altura de la cámara. Las fórmulas no es necesario que ustedes las sigan en sus ejercicios. 0.0394 barriles por cada pie. Altura de la cámara. ¿Cuál es la altura de la cámara? De la base del tramo baleado, 9.758, más la profundidad en la que se encuentra anclado el packer. Cero punto cero tres nueve cuatro por 9.758 menos 9.200. 21,98 sale. 21,99 lo pondré por el 5 barriles. Definamos también de una vez la altura de la cámara. Veamos, altura de la tubería, 9.200. Aquí ya no me da yo sé que voy a girar. ¿Cuánto es la altura de la cámara? 558, ¿no? 10. ¿Cuál es la altura del tramo baleado? Lo que marcamos como H sub B. De 9.714 a 9.758. Cuarenta y cuatro. 44 pies, perfecto. Recuerden, ese volumen que tengo por debajo de la base del tramo baleado va a ser un volumen muerto, un volumen encerrado. Va a permanecer ahí durante todo el ejercicio. Las capacidades, pues vamos a ir dando acá arriba, capacidad de la cañería, capacidad de la tubería, el volumen de la tubería y el volumen de la cámara. Bien, ahora sí, vamos a comenzar por nuestro primer ejercicio, que es el volumen de lechada preparada. Punto 1, volumen de lechada preparada. Cuando yo tengo un tapón balanceado, es como, cuando hago un ejercicio de tapón balanceado, siempre va a ser un dato el tope y la base del tramo baleado. Si no fuera un dato, nosotros lo tendríamos que asumir. Recuerden que se asume cuando es un tapón de abandono. En el caso de cementación forzada, no estamos hablando de tapones, sino de cementación forzada, ya sea sondeo liso, con packer con cola o sin packer con packer sin cola. El volumen de la lechada lo vamos a calcular con el número,
En algunos casos, ¿no? Porque sea así siempre. Esto no está como ecuación. En este caso lo vamos a calcular como en los anteriores ejercicios. El volumen de lechada es igual al número de sacos de cemento que voy a ocupar, multiplicado por el rendimiento de la lechada. ¿Sí? De esa manera puedo obtener mi volumen de lechada. En algunos ejercicios no lo van a hacer de esta manera, porque el volumen de lechada es un dato indirecto. O sea, pueden obtener el volumen de lechada de otra manera. Eso lo vamos a ver en otro ejercicio de este mismo modelo. Pero para el caso, necesito calcular mi volumen de lechada a preparar y está en función de dos incógnitas, el rendimiento de la lechada y el número de sacos. ¿Cómo puedo obtener el número de sacos de cemento? Me fijo los datos. Puede que sea un dato y si no fuera un dato, debo asumirlo. Fíjense, acá me indica, disponemos de 100 sacos de cemento. Si ustedes agarran estos 100 sacos de cemento para hacer el cálculo del volumen de la lechada, está mal, porque acá no dice utilice 100 sacos de cemento. Lean bien, dice disponemos de 100 sacos de cemento. ¿Pero vamos a ocupar los 100 sacos de cemento? No. Es lo mismo que ustedes revisen una cuenta bancaria, revisen su propia cuenta bancaria y ven su saldo. El hecho de que tengan determinado saldo no significa que se lo van a gastar en un solo día. Ese es el saldo del que dispone. Nosotros disponemos de 100 sacos, no significa que vamos a utilizar los 100 sacos para esta operación. En realidad lo que vamos a usar es una regla de campo para definir cuántos sacos necesitamos. En algún caso, puede que les dé un número de sacos mayor a los que tienen disponibles. Entonces ustedes tendrían dos opciones. Creo que tendrían dos opciones. La primera es a preguntar, ¿no? Preguntarle al profesor, decirle que el número de sacos que obtienen por regla de campo es mayor al número de sacos que disponen. ¿Y qué pueden hacer? Trabajar con los 100 sacos de cemento o usar lo de la regla de campo. Opción número 2, no le pregunten y directo trabajen con 100 sacos de cemento, pero escriban. Seguramente es lo que les va a decir el docente si llegar a darse el caso. Es que ustedes elijan qué hacer, ¿sí? Ustedes elijan qué hacer, pero expliquen qué criterio están ocupando. ¿Qué criterio pueden utilizar acá? Si, por ejemplo, por regla de campo yo tengo 120 sacos de cemento, entonces el criterio que yo ocupo es, voy a utilizar 100 sacos de cemento para mi cálculo, aunque en realidad necesito 120 sacos de cemento, pero solo tengo disponible 100, entonces voy a utilizar los 100. Ese es un criterio. Otro, pueden notar, voy a hacer mi cálculo para 120 sacos de cemento. No tengo disponibles 120 sacos, tengo solamente disponibles 100. Entonces, es necesario pedir 20 sacos adicionales para realizar el trabajo. Cualquiera de los criterios para mí es válido, pero ustedes tienen que saber explicarlo. Que eso, o si no le preguntan, seguramente les va a decir eso, que ustedes expliquen qué van a hacer, que expliquen el criterio que van a tomar en cuenta para resolver ese problema. Bueno, el número de sacos de cemento entonces. Número de sacos de cemento. Como no es un dato, porque no me indica cuántos voy a ocupar, recurro a regla de campo. Ya vimos una en la que utilizábamos la presión de admisión, la presión de fractura y una constante 1.5 para calcular. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un FT un FT baleado, vamos a indicar esto, requiere 2 sacos de cemento. ¿Sí? Un FT baleado, un pie baleado requiere 2 sacos de cemento. ¿Cuántos pies tenemos baleados nosotros? 44 me dijeron, ¿no? 44. Nos vamos a llevar el gráfico. Y el número de sacos de cemento va a ser nuestra incógnita.
Es decir, lo único que hay que hacer es multiplicar por 2, ¿no? $44 pies multiplicado por 2 sacos por cada pie. Quieren 2 sacos por pie. Igual a 88 sacos. Pregunto, ¿me alcanzan los 100 sacos? Sí. Necesito 88 y tengo 100 sacos disponibles. Entonces no hay problema. ¿Qué más necesito para calcular el volumen de la lechada a preparar? El rendimiento de la misma. ¿Cómo puedo obtener el rendimiento? Si fuera un dato, lo toman, pero deben revisar las unidades. Por lo general, el rendimiento cuando es dato se los da en unidades de pies cúbicos por saco, lo deben llevar a barriles. No se olviden de la constante de barril a pie cúbico. Acá no es un dato, y cuando no es un dato tenemos que recurrir a balance de materiales. Tenemos que recurrir a balance de materiales. Esto de acá lo voy a reducir tamaño. Balance de materia. ¿Qué debe tener nuestra lechada? Materiales. Primero, cemento, clase G. Después tenemos que tener agua. Y el ejercicio me indica que voy a tener un aditivo, que es reductor de filtrado. Porcentaje de concentración en peso. El cemento, 100%. El agua, para el cemento clase G, es 44%. Reductor de filtrado me indicaba 1%. La masa, en libras. Cemento clase G, para este ejercicio es de 110 libras por saco. El agua se calcula, el reductor de filtrado se calcula. Siguiente columna, gravedad específica. No tiene unidades. Cemento clase G, 3,14. No, 3,15. Agua, 1. Reductor de filtrado, tienen que revisar, es un dato 2,1. La última columna se va para el volumen, que lo reportamos en galones. Se calcula para los tres elementos. Vamos a reducir el tamaño de esto. Tenemos que recordar que en este ejercicio la densidad de la lechada es un dato. Y cuando la densidad de la lechada es un dato, ¿qué ocurre? El porcentaje de agua también es un dato. No lo tenemos que asumir. Así que en caso de que vean la densidad de la lechada y tengan que hacer balance de materia, deben calcular el porcentaje de agua. Recuerden, lo pueden pedir la fórmula. La densidad de la lechada es la densidad del agua por la gravedad específica del cemento que estemos ocupando, multiplicado por 100 más X, donde X es nuestro porcentaje de agua, dividido entre 100 más X multiplicado por la gravedad específica del cemento. Y de esta ecuación ustedes tienen que despejar la X. Estos términos que están en el denominador van a pasar al otro miembro a multiplicar. Acá me queda 1. Se puede no anotar y solo anoto el numerador dentro del paréntesis. Los términos que están fuera del paréntesis multiplican a los que están dentro. La densidad de la lechada pasa a multiplicar a los términos dentro del paréntesis. Multiplica por 100
y multiplica acá. No me gusta anotar los asteriscos aquí porque se llenan mucho. Voy a dejar un espacio simplemente para indicar la multiplicación. Listo. Estos dos términos pasan a multiplicar a los dos términos dentro del paréntesis. Multiplican al 100 y multiplican a x. X por 833 por la área específica del cemento. Con eso desaparecen los paréntesis. Y ahora todos los términos que tengan x los voy a pasar a la izquierda. Este está sumando, va a pasar a restar. Este otro término está sumando, va a pasar a restar al otro lado. Puedo factorizar del primer miembro de la ecuación la x. Un momento. Ahora sí. Retiro la x, la factorizo, quiero decir. También puedo factorizar la área específica del cemento. Es un término común. De este otro lado puedo factorizar 100. Y por último, los términos que están multiplicando en la izquierda van a la derecha, pero van a pasar a dividir. La diferencia de densidades pasa a dividir. La gravedad específica del cemento pasa a dividir. Así me queda la forma. Reemplazando 8,33 por la gravedad específica del cemento. La gravedad específica del cemento, 3,15. La densidad de la lechada, 15,6. Dividido entre la gravedad específica del cemento, 3,15. Por la densidad de la lechada, 15,6 menos 8,33. ¿Cuánto nos da eso? Y nos quedamos sin espacio. ¿44? O más, ¿no? 8,33 por 3,15 menos 15,6 por 100 dividido entre 3,15 por 15,6 menos 8,43. 46, 46. La densidad de la lechada era un dato. 15,6 libras por galón. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Calculemos la masa de agua y la del filtrado. La masa del cemento, 110 libras, multiplicado por el porcentaje de agua, 46,46% sobre 100%. ¿Cuánto nos da? 51,11. La masa del reductor de filtrado, 110 libras por
1% sobre 100%. ¿Cuánto les da? 1,1 libras. ¿Saben que todo esto voy a tener que bajar de igual de tamaño? Veamos el volumen de cemento. 110 libras sobre 3,15 por 8,33 libras por galón. 4,19 galones. Volumen de agua. La masa de agua que hemos calculado de 51,11. Gravedad específica del agua, nuestros 15 es 1. 51,11 dividido entre 8,33. 6,14 galones. El reductor de filtrado nos quitó espacio. Y el volumen del reductor de filtrado. 1,1 libra. Gravedad específica 2,1. $0,06. ¿Se acuerdan por qué no puedo ocupar esta fórmula cuando uso lechada liviana? O cuando mi lechada tiene bentonita. Voy a ir copiando los datos. 51,11 1,1, 1,10. Volumen de la lechada 4,19, 6,14, 0,06. La masa de la lechada es la sumatoria. 110 más 51,11 más 1,10. 162,21. El volumen de lechada, también en sumatoria, 4,19 más 6,14 más 0,06. 10,39 galones. ¿Quién se acuerda por qué no puedo ocupar esta fórmula para lechada liviana? ¿Porque tiene aditivo? Porque tiene bentonita.
esa fórmula que nosotros vemos ahí solo considera que la lechada tiene cemento y agua, ¿sí? Cuando mi lechada tiene bentonita, la bentonita tiene, por lo general, la bentonita va a tener concentraciones, bueno, relativamente altas, ¿no? No es que sea tan alta, 4, 5, 6, 7%. Entonces, con este porcentaje y con su densidad, afecta en nuestro balance de materia y afecta la densidad de la lechada. Entonces, esta fórmula acá no les sirve para la lechada liviana. Eh, tendrían que establecer otra fórmula en la que se involucre el porcentaje o la concentración en peso de la bentonita y su gravedad específica. Lo mismo pasa para esta lechada. Esta lechada tiene reductor de filtrado, tiene un aditivo, como dijiste. Entonces, esta fórmula solo considera cemento y agua. Cuando nosotros le agregamos acá un aditivo, la densidad de la lechada no va a coincidir con esta que tenemos, ¿sí? Pero como este aditivo tiene una concentración baja y como tiene una gravedad específica también relativamente baja, no influye tanto en la densidad, debería variar poco. Entonces, de nuevo, si ustedes en sus lechadas ven algún aditivo y ustedes se dieron cuenta, me imagino, que esta fórmula solo sirve cuando la lechada tiene cemento y agua, o solo considera que la lechada tiene cemento y agua, no se preocupen. Calculen el porcentaje con esta fórmula y llegan el balance de materia con su aditivo. Seguramente la densidad va a variar un poco, debería variar con un decimal. Si están trabajando con precisión de 2 decimales, debería variar con 1 o 2 decimales. No debería tener tanta variación. Bien, no se preocupen. Y si el ejercicio les indica que tienen un aditivo, pero no les da la concentración, no les da la gravedad específica, igual pueden no considerarlo, porque se puede despreciar debido a que su porcentaje, su concentración en peso es baja y también su gravedad específica. Veamos entonces cuánto es la densidad de la lechada. 162,21 libras sobre 10,39 39 galones. 16, va, 15 punto cuánto. 50, 60. Para ver, 162,21 dividido entre 10,39. 15,61. Ah, 15, ven, no varía mucho. Seamos chicos, perdón. ¿Vieron entonces la variación no es mucha? ¿Qué pasó? Ahora sí. Libras por galón. No hay mucha variación. El juego se puede aceptar. Rendimiento de la lechada es el volumen de lechada que tenemos, que está en galones por saco, pero lo vamos a llevar a barriles. Entonces multiplicamos por un barril, que es equivalente a 42 galones. ¿Cuánto nos da? 0,25. Un cuarto de barril por cada saco de cemento. Ahora sí podemos calcular nuestro volumen de lechada. ¿Cuántos sacos? 88 sacos. El rendimiento de la lechada, 0,25 barriles por saco. Saco se va con saco y me queda todo en volumen. 22 barriles, ¿no? Porque es un cuarto. 88 dividido entre 4. 88 por 0,25.
Ese es el volumen de lechada que vamos a preparar. Y lo vamos a pintar de una vez aquí. Yo voy a preparar 22 barriles de lechada que van a estar en la tubería. Recuerden, el agua la estoy despreciando para simplificar cálculos. Siguiente pregunta. Volumen de agua requerido para preparar la lechada. Bien, ¿qué necesitamos para ese cálculo? Necesito, 1, el número de sacos de cemento que voy a ocupar. 2, el requerimiento de la lechada. Requerimiento de agua, perdón. Vamos a anotar aquí. Requerimiento de agua. De la tabla copiamos el valor de 6,14 galones por saco. Esto yo no lo necesito. Tampoco mi balance material. El volumen de agua va a ser igual a ¿qué? Al requerimiento de agua multiplicado por el número de sacos de cemento. Requerimiento de agua, ¿no? 6,14 galones por saco multiplicado por 88 sacos. Y nos va a quedar el volumen en galones, entonces lo llevamos a barriles. Un barril tiene 42 galones. ¿Cuál es nuestro volumen de agua? $12,86. Si les pidiera el volumen total de agua para realizar el trabajo y no tienen de dato el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás, reportan este volumen solamente. Pero si tienen los datos, como era al principio del ejercicio les mostré que eran 5 o 6 barriles por delante y por detrás, entonces son 6 más 6, 12. 12 barriles más otros 12, 24,86 para realizar toda la operación o todo el trabajo. Siguiente inciso. Volumen mínimo de lechada en el pozo al final de la inyección. En el pozo al final de la inyección. Bien, les voy a explicar cómo va esto. Cuando yo bajo la tubería, no voy a anclar el packer aún, ¿sí? El packer no se... Bajo la tubería hasta 9200 y no voy a anclar el packer. Primero voy a bombear la lechada por la tubería. ¿Y qué ocurre en este caso con la salmuera? La salmuera circula. La salmuera que estaba en la tubería sale al espacio anular y regresa por la línea de flujo. ¿Bien? Entonces hay circulación, a eso me refiero, hay circulación. Una vez que he bombeado la lechada al pozo, voy a comenzar a desplazar. Ojo, aún no cierro el pack. Desplazo hasta tener la lechada en la punta de la tubería. ¿Bien? Desplazo hasta tener la lechada en la punta de la tubería. Una vez que he llegado a ese punto, voy a anclar el packer. Y en este momento comienza la operación. ¿Se acuerdan cuando comenzaba la operación en los otros ejercicios? Cuando levantaba la tubería por encima del volumen de lechada que tenía en el pozo. En este caso, la operación inicia cuando la lechada llega a la punta de la tubería. O en el caso de que tuvieran agua, o sea, si consideran el volumen de agua por delante y el volumen de agua por detrás, la inyección va a comenzar cuando les quede un barril de agua por delante de la lechada.
Entonces, acá atrás, el dato era 6 barriles, 6 barriles. Si acá tengo 6 barriles, acá tenía otros 6 barriles, pero yo voy a continuar bombeando hasta tener un barril de agua acá. Los otros 5 barriles van a estar en el espacio anular por encima del packer. Y en ese momento abro el packer. Entonces tengo agua, lechada, un barril de agua y salmuera. En este caso, solo considero la lechada. Cuando la lechada llega a la punta de la tubería, anclo el packer y comienzo a inyectar. Voy a bombear salmuera. La salmuera empuja la lechada comienza a salir al espacio anular, perdón, la lechada comienza a ingresar a la cámara. La lechada comienza a ingresar a la cámara. Entonces, mientras yo voy bombeando más salmuera, la lechada de la tubería va saliendo y va llenando la cámara, ¿sí? Llena completamente la cámara. Y a medida que cuando la cámara esté completamente llena, si yo sigo desplazando con salmuera, la lechada se inyecta por los baleos. Ojo, esta parte de abajo, la parte por debajo del baleo inferior o de la base del tramo baleado, no se llena con lechada, permanece con salmuera. Y yo voy a continuar bombeando salmuera hasta sacar toda la lechada de la tubería, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, dejar la tubería sin lechada. Una vez que la lechada sale de la tubería, voy a continuar bombeando salmuera hasta tener mínimo un barril de lechada por encima del tope de los baleos. Ese es el final de la operación. Entonces, al final de la operación, mínimo lo que yo quiero tener en el pozo es un barril por encima del tope de los baleos, por seguridad. Puede que sea un barril, puede que sean dos. Ustedes lean bien su enunciado. Recuerden, en algún examen les he dicho que dejen 2 barriles. Entonces, yo voy a considerar acá un barril. Como no me indica nada del ejercicio, asumo que el factor de seguridad va a ser de un barril. Entonces, por encima del tope de los baleos voy a dejar un barril de lechada. Este es el volumen mínimo que me debe quedar en la lechada. Me puede quedar más. Puede quedarme lechada, puede quedarme la cámara con más lechada, puede quedar completamente llena. Es más, puede que me quede lechada en el interior de la tubería, ¿sí? Todo depende de la operación, de cómo se desarrolle la operación. Puede que durante la operación yo alcance la máxima presión de fractura, la máxima presión que puedo aplicar, la máxima presión operativa, la máxima presión de trabajo, entonces ya no pueda continuar inyectando o bombeando salmuera. Así que voy a parar. Puede que pare por encima, con 5 barriles por encima del tope, puede que me detenga cuando la cámara esté completamente llena o cuando aún tenga lechada en la tubería. En este caso, el volumen mínimo que necesito en el pozo es un barril por encima del tope de los valores. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Y cómo puedo calcular ese volumen? A eso le vamos a llamar volumen de lechada también, pero no va a ser el volumen de lechada preparada, es el volumen de lechada que tengo al final. ¿Cómo calcularían eso? Bueno, fíjense el gráfico. La sección que está llena con lechada es todo el tramo baleado más un barril por encima. Entonces, la sección, el volumen de lechada es igual a la capacidad de la cañería, que ya tenemos calculada, por la altura del tramo baleado y le aumentamos un barril por encima, que es nuestro volumen de seguridad. Volumen de lechada final. Un momento, se colgó. Ahora sí. Volumen de lechada final es igual a capacidad de la cañería 0,0394 barriles por pie. Lo multiplicamos por la altura de 44 pies y le aumentamos un barril por encima. ¿Cuánto les da? 0,0394 por 44 más 1. 2,73. Entonces, mínimo en el pozo debe quedarme 2,73 barriles. ¿Me puede quedar más? Sí, dependiendo del trabajo. Puede que me quede más,
puede que me quede toda la parte, puede que me quede 2 barriles por encima del tope de los baleos, puede que me quede toda la cámara con lechada o que me quede lechada en el interior de la tubería. Siguiente pregunta. Máximo volumen de lechada inyectada. Se responde en la misma lámina. ¿Cuál es el máximo volumen de lechada que puedo inyectar? Bueno, si yo en el pozo mínimo debo tener 2,73 barriles, significa que no puedo tener menos de esto. Entonces puedo calcular el máximo volumen de lechada máximo volumen de lechada a inyectar con la diferencia volumen de lechada. Esto acá no es una ecuación. Inyectar va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues al volumen de lechada que hemos preparado y ese volumen le restamos el volumen de lechada final. Y con eso obtenemos nuestro volumen de lechada a inyectar. Yo no puedo inyectar mayor a este volumen porque si inyecto más, entonces me va a quedar menos volumen en el pozo. La preparada es 22 barriles. Si en el pozo me debe quedar 2,73 al final de la operación, significa que puedo inyectar 19,27. Correcto, ¿no? 22 menos 2,73. 19,27 barriles. Ese es el máximo volumen de leche a inyectar. Y si nos preguntaran los sacos, porque igual pregunta acá, el máximo número de sacos inyectados, entonces este volumen lo llevamos a sacos. A inyectar. El número de sacos de cementos que se inyectan es el volumen de lechada inyectado sobre el rendimiento de la lechada. Volumen de lechada inyectada 19,27, el máximo volumen, quiero decir, barriles. El rendimiento era un cuarto, 25,025 barriles por saco. Setenta y siete cero ocho. Redondeaba 77 sacos inyectados. ¿Me siguen? Siguiente. Presiones hidrostáticas. Antes calculábamos la presión hidrostática al inicio y al final. Acá vamos a calcular la presión hidrostática en 3 momentos. Al inicio de la inyección, cuando la lechada termina de salir de la tubería y al final de la inyección. Esa sería la pregunta número 6. Presión hidrostática total cuando la lechada comienza a salir de la tubería.
El volumen que hemos bombeado al pozo, el volumen de lechada que hemos bombeado al pozo es de 22 barriles. Esos 22 barriles primero van a estar de esta manera en la tubería, ¿sí? En la parte de arriba. Por debajo de la lechada tenemos salmuera. Por debajo de la tubería tenemos salmuera. Entonces, en este momento no inicia la inyección. Primero vamos a bombear salmuera por detrás de la lechada para empujarla. Cuando la lechada llegue a la punta de la tubería, en este momento se cierra el packer y vamos a comenzar con la operación de inyección. ¿Sí? Este para nosotros va a ser el inicio de la inyección. ¿Sí? Vamos a comenzar a aplicar presión en superficie. Eso representa un manómetro. Bueno, creo que representa un manómetro. Eh, Inicio de la inyección. La presión hidrostática la vamos a calcular a la profundidad del balón inferior. Calculemos la presión hidrostática a la profundidad de 9.758 pies. Identificamos los fluidos que tenemos por encima de esa profundidad. Tenemos salmuera, voy a dejar todo con color rojo. Tenemos salmuera, tenemos lechada. Ojo, solo contamos lo que está en la cámara y en el interior de la tubería. Tenemos salmuera, otra vez por encima. Entonces la presión hidrostática, si contamos por debajo, va a ser presión hidrostática de salmuera. A esa llamémosla salmuera 1. Le sumamos la presión hidrostática que tenemos de la lechada en la tubería y le sumamos la presión hidrostática de la salmuera por encima de la lechada. Sería salmuera 2. Esa sería nuestra fórmula. Y la podemos reescribir. Y decir, presión hidrostática 9.758 pies es igual a 0,052 multiplicado por la densidad de la salmuera multiplicado por la altura de la salmuera. Esta va a ser la altura de salmuera 1. Más la densidad de la lechada por la altura de la lechada. Más la densidad de la salmuera otra vez por la altura de la salmuera 2. Indiquen ustedes cuánto mide altura de salmuera 1, altura de la lechada y altura de la salmuera 2. O cómo lo calculan. La de la salmuera 1 sería la diferencia entre la base y la donde está anclado el tapón. O sea, la longitud de la cámara, ¿no? Sí, Entonces es 588 pies. Vamos a poner aquí. Esto no lo voy a necesitar por ahora. Entonces, para anotar todo de este lado. Capacidades.
Eso igual lo voy a ahorrar para... Pero ya tenemos las capacidades arriba. Bien, altura de salmuera 1 es igual a la altura de la cámara. 588 dijimos, ¿no? Mejor reviso entonces. 558 pies. ¿Y la altura de la lechada? Eso nos toca calcularlo. ¿Cómo calcularían ustedes la altura de esa lechada? Los datos que tenemos es el volumen de lechada que hemos preparado en el volumen de lechada que hemos preparado es de 22 barriles. El volumen de lechada es de 22 barriles. Y como aún no hemos inyectado nada, esos 22 barriles continúan en esa sección. Altura de salmuera 558 ft. O sea, a 9.758, pero el que no estaba, 9.758, le restamos 9.200, que es la profundidad a la que se está anclando el pack. La altura de la lechada es volumen sobre capacidad, ¿no? El volumen de la lechada que tengo sobre la capacidad. ¿Dónde está la lechada? En la tubería. Entonces, 22 barriles sobre 0,0045 barriles por kilo. ¿Cuánto nos da eso? 4.888. Como 89 pies. Esa es la altura de nuestra lechada. ¿Y la altura de la salmuera 2 cuál va a ser? No sé. Bueno, diferencia. Agarramos 9.200, que es la profundidad a la que está anclado el packer, y le restamos esta altura. Si yo le resto esta altura a 9.200, me va a quedar la altura de la salmuera. Entonces, a 9.200 le restamos la altura de la lechada. Entonces es 9.200 ft menos 4.888,89 ft. ¿Cuánto te da? 4.311. 4.311, 11. 4.311,11. 10. Bien. Como ya tenemos todas las alturas, lo que vamos a hacer es calcular la presión hidrostática. Entonces, no es nada más que reemplazar porque todos los datos ya los tenemos. Quiero mover esto un poco a la derecha. Pues vamos a colocar acá. Bien. La densidad de la salmuera para este ejercicio era de 10, pero mejor revisamos. De 10 ppg y 15,6 la lechada. Aquí podrían hacer dos cosas. Vamos a anotar 10 multiplicado por la altura de la salmuera 1, 558. La densidad de la lechada del ejercicio me indica que es 15,6, 15,60 si quieren. Pero nosotros hicimos balance de materia y obtuvimos una densidad de 15,61. Pueden utilizar 15,61 y añaden una marca ahí arriba, ¿no? Utilizo 15,61 porque esa es la densidad real de la lechada. O si quieren anotan 15,60, indican. Voy a utilizar 15,60 porque ese es el dato del ejercicio. Ustedes explican por qué toman los datos. Si ustedes le preguntan, pueden preguntarle al docente. Yo estoy casi seguro que les va a decir que ustedes elijan y expliquen por qué van a tomar ese dato. En realidad no debería causarles mucha diferencia. Vamos a probarlo con 15,60 y con 15,61. Para este ejercicio yo lo voy a dejar con 15,60. La altura de la lechada, bueno, en este caso a lo mejor sí causa diferencia porque la altura es alta. 4.888,89
La densidad de la salmuera, 10 multiplicado por 4311.11. Como estamos trabajando en libras por galón y la altura está en pies, entonces no necesitamos hacer una conversión de unidades. El resultado lo vamos a obtener directo en P6. Presión hidrostática 9758 pies. ¿Cuánto te da? $6.289.23. Y ¿punto cuánto? 23. Bien, P6. Ahora utiliza 1561 para el cálculo y veamos cuánto varía. $6.291. Bien, ¿cuánta es la variación? 2 P6, ¿no? De 2. Sí. Ajá, 2 P6. Entonces no se van a aplastar por 2 P6, pero si tienen la duda, y es que, escuchen, el examen de verdad que les dan dudas existenciales a ustedes, cualquier pregunta, cualquier duda que no sepan cómo hacer, o bueno, si ustedes creen que pueden hacer algo, anoten por qué lo van a hacer. Y eso incluso les puede sumar puntos de teoría, o por lo menos puntos para la práctica por utilizar criterio. Esa es la presión hidrostática al inicio de la inyección. Aquí vamos a colocarle la palabrita de inicio. Cuando aún no hemos inyectado nada de lechada. El siguiente punto en el que vamos a calcular presión hidrostática es cuando la lechada ha terminado de salir completamente de la tubería. ¿Ok? No hemos terminado la operación en ese punto, pero vamos a calcular su presión hidrostática. Es decir, este volumen que tengo acá, denme un minuto, voy a acomodar. Bien. Voy a comenzar, la anterior lámina nos mostraba el inicio de la inyección. Ahí estoy comenzando a inyectar. Entonces voy a bombear un barril de salmuera. ¿Qué va a ocurrir? Ese barril de salmuera empuja la lechada un barril. Y ese barril pasa a la cámara. La salmuera que estaba en la cámara se inyecta por los valeros. Y voy a seguir bombeando salmuera en superficie hasta llenar completamente la cámara. Seguramente ustedes recuerdan el volumen de lechada que hemos preparado. La lechada preparada eran 22 barriles. En la tubería tenía 22 barriles. ¿Saben qué volumen qué volumen entra en la cámara? O sea, en toda esta sección, ¿saben qué volumen entra? El inyectado. No. Yo les dije hace rato que a esta sección, la que está pintada con verde, la llamamos tubería. La capacidad de la tubería es de 41 barriles. ¿Qué volumen de lechada hemos bombeado al pozo? 22 barriles. Entonces, esta tubería no se llena con 22 barriles. Por eso yo la estoy dibujando en esta parte yo no la dibujé completa. Yo no dibujé la tubería con lechada. No la dibujé completamente toda llena con lechada. ¿Por qué no está completamente llena con lechada? Porque el volumen de la tubería es de 41 barriles. ¿Y qué volumen de lechada tengo yo? 22. Entonces no se llena. Por eso está con esa altura el volumen de lechada. Déjenme para que no lo mueva mucho. Ahí. Ahora bien, acá tengo 22 barriles de lechada. ¿Bien? ¿Qué volumen qué volumen puede almacenar la cámara? La cámara puede almacenar 21,99, prácticamente 22 barriles. Redondeando da 22. No me gustan estos ejercicios en los que me queda con punto un decimal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambiarlo. Cambiarlo ya me da. Ya no creo que nos dé para cambiarlo. Bueno, como no es volumen inyectado, entonces no va a haber problema. Fíjense que cuando toda la lechada llene la cámara, aquí voy a tener 21,99 barriles. Y ese punto, ese volumen pequeñito que me falta para llegar a los 22 barriles está aquí en la tubería. ¿Se ubican? Ok. Cuando yo termine de sacar este 0,1 barril de la tubería,
0,1 barril se va a inyectar por los baleos a la formación. ¿Ok? Este es el momento en el que se ha terminado de sacar toda la lechada de la tubería. Y tengo toda la cámara llena con lechada. ¿Cómo sé que toda la cámara está llena con lechada? Porque la cámara tiene capacidad de 21,99 barriles, 21,99. ¿Y qué volumen de lechada he bombeado al pozo? 22. Entonces, como este volumen es mayor y ya no tengo lechada en la tubería, significa que toda la lechada tiene que estar en la cámara. Como este volumen es mayor, significa que ya un poquito de lechada se ha inyectado por los baleos. No significa que ustedes van a dibujar lechada por debajo por debajo del tramo baleado. No. ¿Bien? Entonces, los 22 barriles están en la cámara. Como la cámara tiene capacidad, supongamos que tiene capacidad de 20. Entonces, de los 22, un barril ya se ha inyectado a los baleos. En este caso, 0,01 barril. Ahora quiero calcular la presión hidrostática en 9.758 en este momento, cuando la lechada ha terminado de salir de la tubería. Quiero ver cómo lo dejé acá en el enunciado. Cuando la lechada termina de salir de la tubería. Cuando la lechada termina de salir de la tubería. Bueno, en ese momento tengo dos fluidos por encima de 9.758. Tengo lechada, a eso le vamos a llamar altura de lechada. Tengo salmuera por encima, por encima solo tengo salmuera, ya no tengo dos fluidos. A esto le vamos a llamar altura de salmuera, sin el número 2 porque ya no tengo dos salmueras. La de abajo no la contabilizo, ¿no? El volumen de lechada lo voy a borrar, no lo necesito aquí. Presión hidrostática, entonces, en 9.758 va a ser la presión hidrostática de la lechada más la presión hidrostática de la salmuera. Si lo dejamos en términos de densidad por altura, es 0,052 por la densidad de la lechada por la altura de la lechada más la densidad de la salmuera por la altura de la salmuera. ¿Qué altura va a tener la lechada en ese momento? La de la cámara, Perfecto, comencemos a hablar así. 558 pies, que es la altura de la cámara. ¿Y qué altura va a tener la salmuera? 9.200. Sí, la longitud de la tubería, ¿no? Porque toda la tubería va a estar con salmuera. Altura de la tubería. Y bueno, pues aquí ya podemos reemplazar y es más sencillo. 15,60, de nuevo les digo, yo estoy utilizando 60. 500 por 558. 558 por 10 por 9.200. ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Disminuye o aumenta? Debería disminuir. ¿Por qué? Porque la altura de la lechada ha disminuido y era el fluido más pesado. La altura de la salmuera incrementó, ¿no? Pero su densidad era menor a la de la lechada, entonces debería disminuir. Ojo, la altura de la lechada acá es 558 pies y a la altura de la salmuera es 9.200. Veamos cuánto nos da. Yo voy a borrar. ¿Qué decís? Daba 5.236.65. Ok. 5.236,65. 65. P6. Redondeamos a 5.237 P6. Y recuerden, esto ya no es el inicio de la inyección, estamos a la mitad de la inyección. Para inyectar la lechada tenemos que aplicar presión en superficie. En medio vamos a poner, no estoy a la mitad, sino en medio de la inyección, en medio de la inyección. No estoy necesariamente a la mitad del trabajo, sino que estoy en medio de la operación. Ya estoy necesito más presión en superficie para continuar con el trabajo. Si llega un caso en el que tengo que subir mucho la presión en superficie y estoy cerca de fracturar la formación, perdón, cerca de alcanzar la presión de fractura, yo debo detener la operación.
Así tenga toda la cámara con lechada, así tenga lechada en la tubería, no importa, debo de tener la operación. Porque recuerden, la técnica que estamos viendo es cementación a baja presión y yo no busco fracturar la formación. Y eso vamos a verlo en el siguiente inciso. Hagamos en el próximo, en el 8. Hagamos el último cálculo de presión hidrostática. Vamos a calcular la presión hidrostática al final de la operación. Cuando tenemos un barril de lechada por encima de los baleos a cementar. Eso va a ser el final de la inyección, ¿no? Lo que consideramos el final de la inyección. Ahí. Bueno, ponemos acá final de la inyección. El final de la inyección, en teoría, es cuando por encima del tope de los baleados tengo un barril de lechada. Esto es HB, o la altura del tramo baleado, 44 pies, y acá voy a tener un barril de lechada. Bueno, al final de la inyección, cuando tengo un barril de lechada por encima del tope de los baleos, sigo con dos fluidos por encima del 9000 de la base del tramo baleado. Tengo lechada y tengo salmuera. Creo que no borré de la anterior lámina esta palabrita. No estamos calculando la presión al inicio. Ahora sí. Bueno, les decía, el final de la inyección, lo que tengo es lechada. Entonces, presión hidrostática de la lechada más la presión hidrostática de la salmuera. 0,52 o 0,052 por densidad de lechada por altura de lechada más densidad de salmuera por altura de salmuera. La altura de la lechada, en este caso, ya no es la altura de la cámara. ¿Cómo calculamos la altura de la lechada para este ejercicio? Pues es la altura del tramo baleado y por encima tenemos la altura de un barril. La altura del tramo baleado son 40 pies, 44 pies. A eso le sumamos la altura de un barril, 1 más la capacidad de la cañería. Un barril. Dividido entre la capacidad de la cañería. 0,0394 barriles por pie. ¿Cuánto nos da? 69.38. Punto 38. 69.38. Esa es la altura de la lechada. Mayor a 44, es decir, tenemos unos, a ver, veámoslo cuánto es. 69.38 menos 44. Tenemos 25 pies por encima del tope de los baleos. Ahora, ¿cómo calculamos la altura de la salmuera? Que ya no es 9200, ahora es mayor. Por diferencia, ¿no? A 9758, perdón, le vamos a restar la altura de la lechada. Si a esta base le restamos la altura de la lechada, que es esta es la altura de la lechada. Si a 9758 yo le quito la altura de la lechada, me queda la altura de la salmuera. Entonces sería 9758 menos 69,38 10. ¿Cuánto nos da eso? 9.688.62.
Y con eso ya podemos calcular nuestra presión hidrostática al final. Cambiando 69,38 y acá no es 9200, no es 9200, sino 9668. ¿Cuánto nos da eso? Mm, 5083.96. 5083,90. Sí. Entonces lo redondeamos a 5084. Y la presión va disminuyendo. Ese es el punto 6. Déjenme ver si nos da el espacio. Máxima presión, inicio, final, realizar cuadro para comparar. Terminemos la idea, chicos. Quiero revisar si tengo un mensaje. Que tenía una clase y no sé si la necesitan de seguro. Vamos. Y no hay respuesta. Entonces, yo creo que ya. Terminemos con ustedes. Estos últimos puntos no son largos para dejar este ejercicio. ¿No? Bien, pregunta 7. Vamos a calcular la máxima presión de superficie cuando la lechada comienza a salir de la tubería, es decir, el inicio de la inyección. Para eso vamos a utilizar nuestro gráfico del inicio de la inyección para que quede un poquito más de idea. Este era el inicio de la inyección, si ustedes recuerdan. Y al inicio de la inyección teníamos esta presión hidrostática. Bien, esto lo calculamos nosotros. ¿Recuerdan cuál era la fórmula para calcular presión de superficie? Era la presión para todas va a ser la misma, para todos los ejercicios que tengan. La presión de fractura menos la presión hidrostática que tengan en ese momento en el pozo, menos un delta P de presión, un delta P de presión de seguridad, que tiene un valor entre 300 y 500. Saben que no sé por qué lo estoy anotando si lo tengo acá atrás. Debe estar aquí, está acá. Esta es la presión de superficie, la máxima presión de superficie. Lo que necesito es la presión de fractura. Ustedes deben revisar sus datos. Si tienen dos presiones de fractura y la presión de fractura, bueno, si tienen presión de fractura y gradiente de fractura, utilicen el gradiente, porque seguro la presión de fractura va a ser de 1000 o de 2000 y con eso no va a ser suficiente. Esa presión de fractura que tienen ahí registrada no es la presión de fractura de la formación, es la presión de la bomba que se registró cuando, que se cree que se va a... Bueno, durante la prueba de inyectividad, se establece un régimen en el que tienen admisión y un régimen en el que se ha fracturado la formación. Entonces, esa presión de fractura es la presión que alcanzó la bomba cuando se determinó la fractura de la formación. Ustedes utilicen el gradiente de fractura que tenga el ejercicio. Para este caso, tengo un gradiente de... No tengo gradiente, vamos a tener que añadirlo el dato. No lo coloqué. Ustedes no lo asumen, ¿sí? Tienen que pedirlo. El gradiente de fractura para este ejercicio va a ser de 0,72 psi por pie. No PCO, PSI. Cuando tienen el gradiente de fractura, podemos calcular nuestra presión de fractura multiplicando 0,72 el gradiente de fractura por la profundidad 9758 pies. El otro día me preguntaron a qué profundidad, qué pasa si la presión me la da a otra profundidad, me da la presión, no el gradiente, a otra profundidad, no importa. En realidad, para calcular esta presión de fractura yo ocuparía el punto medio de los valores, pero
quedémonos con el valor inferior y aquí ya estamos haciendo los cálculos de presión hidrostática. ¿Cuánto nos da eso? 7026 PSI. 7026 PSI. Ahora sí puedo calcular mi presión de superficie. 7026 PSI. Presión hidrostática. En este caso vamos a anotar inicio. Y aquí vamos a anotar igual presión de superficie al inicio. Presión hidrostática 6289. Nuestro régimen, nuestro delta P de seguridad va a ser de 500 PSI. Nos va a dar un valor bajo, ¿no? Creo, de PSI. Siete- 7026 menos 6289 menos 500. 237. Lo máximo que podemos aplicar al principio. Es bajo. 237 PSI. Pero ya, para fines prácticos, para nuestro ejercicio va a estar bien. Entonces, esa es la máxima presión que puedo aplicar al inicio de la operación. En este momento voy a comenzar con la operación. Siguiente. Voy a hacer la pregunta 8. Lo que nos pide ahora es la máxima presión de superficie cuando la lechada termina de salir de la tubería. Para eso elegimos este gráfico que es durante, ¿saben qué? En medio no está bien. Durante vamos a poner, es mejor. Se me ocurrió. Durante la inyección. No es necesariamente al medio de la inyección, es durante la inyección. Ahora sí. Cuando la lechada termine de salir de la tubería tenemos este gráfico. Y la presión hidrostática, lo olvidé copiar, vamos a copiar la línea. La presión de superficie en este caso, ya no lo vamos a anotar como presión de superficie al inicio, simplemente lo voy a dejar como presión de superficie. Acá también voy a dejar simplemente presión hidrostática. El gradiente de fractura es el mismo. La presión de superficie sería entonces igual a ¿qué? A esa presión de fractura, 7026, menos la presión hidrostática en ese momento, que es 5137, menos 500 PSI. ¿Cuánto nos da nuestra presión de superficie en ese momento? 1389 PSI. Y hagamos la última, que es el punto 9, la máxima presión al final de la operación, cuando tenemos un barril de lechada por encima del tope de los valeros. No siempre vamos a terminar con un barril por encima del tope de los valeros. Este va a ser el final de la inyección. Yo voy a ocupar este gráfico que dejamos como final de la inyección. Me voy a llevar esta presión hidrostática también. Y esto se borra. Esta presión hidrostática no la quiero. Necesito esto. Bueno, aquí vamos a poner presión de superficie al final. Presión de fractura, presión hidrostática, final. De acá creo que nos olvidamos copiar la flecha, ¿no? Esta flecha no se copió. Sí.
Pero la presión de fractura es la misma, cambia solamente la presión hidrostática. La presión de superficie al final es 5084. Y solo corrigen esta de acá, 1442. Esa sería la presión de superficie al final. Y ahora sí, la ultimita. Démonos un descanso. Siguen ahí, ¿no? La última pregunta es hacer un gráfico, como en nuestro anterior ejercicio. Realizar cuadro para controlar la operación. Cuadro, debería ser de gráfico. Entendamos lo mismo, ¿sí? Que es un gráfico. Cuadro, gráfico. Bueno, ¿qué van a hacer en este caso? Similar, vamos a tratar de repetir los pasos para que vean cuál es la diferencia, porque es diferente en este caso. Yo les dije, tienen que tener este cuadrito y van a ir revisando los cálculos anteriores. Entonces yo lo voy a pegar acá. En este caso necesito agregar una fila más porque yo calculé presiones durante el inicio. Aquí podemos poner flechada fuera de tubería. Voy a cambiar el tamaño de la letra y va a entrar. Eso es lo que me gusta de PowerPoint. Bien, tengo tres momentos. La presión de superficie la vamos a registrar al inicio, cuando la lechada está fuera de la tubería y al final. Comencemos con la última, que es al final. La presión de superficie es de 1442, ¿ok? Mejor vámonos desde el principio. Presión de superficie inicial es 237. Esa es la máxima presión que puedo aplicar al inicio de la operación, cuando la lechada está en la punta de la tubería. Siguiente. Cuando la lechada está fuera de la tubería, puedo aplicar 1389. Ven que va subiendo. Y al final de la operación, cuando tengo un barril por encima del tope de los baleos, máximo puedo aplicar 1442. Ahora revisemos las presiones hidrostáticas en cada momento. O las tenía arriba, era que las copio. Al inicio, la presión hidrostática. Bueno, no la necesito, el volumen de lechada inyectado. Ok. Al inicio de la operación, ¿qué volumen de lechada se ha inyectado al pozo? En este momento, ¿qué volumen de lechada tengo inyectado? 0 barriles, ¿verdad? ¿Y qué volumen de salmuera he bombeado al pozo? Tampoco he bombeado ningún volumen, voy a poner 0. Ojo una cosita, en algunos ejercicios, y por algunos me refiero en muchos de los ejercicios que van a encontrar por ahí, eh, en los enunciados, este volumen que tienen por encima, por ejemplo, ¿qué volumen tengo por encima acá? La capacidad de la tubería es de 41.40, ¿no? Y tengo 22 barriles. Entonces, lo que tengo de sal es 19 barriles. En algunos ejercicios van a ver que este volumen que tengo acá, esos 19 barriles, se va a contabilizar cuando hagan algún cálculo de volumen. Pero en este caso yo voy a sellar. Acá, en este momento, en realidad he bombeado 19 barriles de salmuera, ¿sí? Pero aún no he comenzado con la inyección. Es cuando llega la flechada en este punto que anclo el packer y comienzo con la inyección. Y yo voy a comenzar a contar recién el volumen de salmuera. De nuevo, cuando la lechada está fuera de la tubería, aquí, por ejemplo, ¿qué volumen de lechada se ha inyectado? Eso lo mencionamos, ¿no? A ver, ¿cuál es la capacidad de la cámara? 21 barriles, 21.99. ¿Y qué volumen de lechada preparamos? 22 barriles.
Entonces, ¿qué volumen de lechada se ha inyectado si toda la cámara está con lechada y no hay lechada en la tubería? Entonces, acá en teoría se ha inyectado 0,1 barril de lechada. ¿Me siguen, chicos? Necesito que me digan que me sigan, por favor. ¿Me siguen? Sí, sí. No, en Instagram, ¿no? Aquí. Bien, 0,01. ¿Y qué volumen de salmuera he bombeado al pozo en ese momento? Para que la lechada llegue acá, ¿qué volumen de salmuera he bombeado? Toda la capacidad de la tubería. No. Recordá, 22 barriles. 22 barriles, correcto. Ah, es cierto. Sí. O sea, lo que tú dices está bien. Y está bien que lo entiendas así porque en algunos ejercicios es necesario que lo vean así. Necesitas entender que se ha bombeado todo ese volumen de la tubería. Pero para este caso yo les digo, en este momento, al inicio de la inyección, yo he bombeado 19 barriles de lechada, perdón, de salmuera. Pero voy a comenzar con la inyección y voy a cerear, voy a marcar 0. Recién voy a comenzar a contar el volumen de la salmuera. Entonces, en este momento, 0 barriles de lechada inyectado y 0 barriles de salmuera bombeado. En el siguiente, en el siguiente cálculo, como tenía 22 barriles de lechada y acá obviamente solo tengo 21,99 porque esa es la capacidad de la cámara, la lechada inyectada ha sido de 0,01. ¿Y qué volumen de salmuera he bombeado ya al pozo? Bueno, como tenía 22 barriles de lechada y los saqué, obviamente he tenido que bombear 22 barriles de salmuera. Si quiero sacar un barril de lechada, bombeo un barril de salmuera. Por eso tengo 22. Siguiente, el final de la inyección o el final de la operación. Para este caso, ¿qué volumen de lechada se ha inyectado a la formación? Sería el volumen de 22 barriles menos el volumen que me queda acá al final, ¿no? Ese volumen ya lo habíamos calculado, así que lo voy a copiar de acá. Está aquí, aquí está. El volumen de lechada preparado era de 22 barriles. Epa, está en esta lámina. Era de 22 barriles, ¿sí? Eso es lo que preparé. Y al final de la operación me tiene que quedar, al final de la operación me debe quedar 2,73. Significa que lo máximo, o lo que se ha inyectado es de 19,27. Así que cuando yo tenga un barril por encima del tope de los baleos, el volumen de lechada inyectado es de 19,27. 19,27. ¿Y qué volumen de salmuera se ha bombeado en ese momento? ¿Saben qué? Voy a anotar acá un dato. Ni siquiera lo voy a anotar, lo voy a copiar. Es mejor. El volumen de lechada final. ¿Sí? El volumen de lechada final. Epa, ¿qué pasó acá? Ah, aquí miren, eso es lo que no me corrigen ustedes y a mí se me pasa. Este es inyectado. Vean, aquí estoy calculando el volumen de lechada a inyectar, pero como me copié el de acá, se quedó con el final. Y aquí dice inyectado y puse final. Bien, el volumen de lechada final es de 2,73. En este momento, yo tengo 2,73 barriles de lechada acá en el pozo. Ahora sí. ¿Qué volumen de salmuera he bombeado hasta este momento? Díganme. 19, 27. Bueno, 19,26 sería en realidad lo adicional, pero yo estoy contándolo todo, ¿sí? No estoy acumulando. A ver, te vuelvo a explicar. En este punto, el volumen de lechada inyectado era 0. Digámoslo el cuadrito. Ahí. Estamos en este punto, lechada fuera de la tubería. En este momento, el volumen de lechada inyectada es de 0,01, ¿correcto? Y mi volumen de salmuera bombeado al pozo es de 22 barriles, porque estaba contando desde el momento en el que comencé a inyectar. Ok. Bien, yo voy a bombear un barril de salmuera adicional, ¿ok? Pongamos un barril de salmuera, vamos a añadir una fila más acá. No voy a anotar presión de superficie ni solo quiero saber el volumen de leche inyectada. Voy a bombear 0,99 barriles de salmuera, ¿sí? 0,99 barriles de salmuera.
Si se bombea 0,99 barriles de salmuera, o sea, me falta 0,01 para que llegue un barril. Si bombeo 0,99 barriles de salmuera, entonces se va a inyectar 0,99 barriles de lechada, ¿correcto? Estoy bombeando 0,99 barriles de salmuera y se inyecta 0,99 barriles de lechada. Ojo, pero ya había inyectado 0,01 hace rato. Entonces, el volumen de lechada que tengo inyectado en este momento, bombear un barril más, bombear un barril de salmuera. Un barril de salmuera más. En este momento, entonces, mi volumen es de un barril. ¿Y cuál es el volumen de salmuera que he bombeado al pozo hasta el momento? $19.27 era. No estoy hablando del final, estoy hablando de acá, o sea, estoy acá. La lechada ha salido por completo de la tubería. ¿Sí? 0.001. No. Volvamos a comenzar. La lechada ha salido de la tubería. En ese momento, la lechada inyectada es de 0,01 barriles. ¿Ok? Y he bombeado de salmuera 22 barriles. Le digo al operador, bombea un barril, ya vamos, para esto tal vez los chips ustedes. Bombea un barril de salmuera más. Aquí incluso puso un barril de salmuera más. Si él bombea un barril de salmuera más, el volumen de lechada que se va a inyectar va a ser de un barril más. Entonces, para este momento, el volumen de lechada inyectado va a ser ese barril que he bombeado más lo que tenía hace rato, más lo que había inyectado hace rato, que era 0,01. Entonces, el volumen de salmuera, de lechada, perdón, que se ha inyectado en este momento es de 1,01. Eso es lo que he inyectado de momento. Si después de que la lechada sale de la tubería le digo, bombea un barril de salmuera más, entonces lo que tengo inyectado es 1,01 barril de lechada. ¿Y qué volumen de salmuera he bombeado al pozo hasta ese momento? 23.1. Perfecto. No, 23 solamente. Hace rato tenía 22 barriles y le dije, bombea un barril más. Entonces le bombeó un barril más y ahora tiene 23, porque 22 más 1 es 23. Y hace rato tenía 0,01 barriles inyectados. Entonces le dije, bombea un barril más y se inyectó otro barril más. Entonces tengo 1,01 barril inyectado. ¿Me entienden? O sea, estoy acumulando. Ahora, si le digo, no bombees un barril, quiero que bombees 10 barriles más. Entonces, el volumen de lechada que se ha inyectado a la formación va a ser de 10,01. ¿Y qué volumen ya he bombeado de salmuera al pozo? 33. 32.01. 32 nomás. Si le he dicho, bombea 10, estoy tomando como referencia este punto, cuando tenía 22. Después de bombear 22, le dije, bombea 10 barriles más. Entonces, para este momento, cuando he bombeado 22 barriles de salmuera, el volumen inyectado era de 0,01 barril. Por eso no me gusta este ejemplo. Cabalingo nos ha dado este volumen inyectado para ese momento. Terminó de bombear 22 barriles. Le dije, bombea 10 barriles más. Entonces, se han bombeado 10 barriles más de salmuera y se ha inyectado 10 barriles de lechada. Como ya tenía este volumen acá inyectado, entonces el total inyectado de momento es de 10,01 y el volumen total de salmuera que ha bombeado el operador es de esos 22 que tenía hace rato más los 10 que acaba de bombear, que son 10 barriles. Entonces acá es 32. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si yo le digo, bombea 19 barriles? ¿Cuál va a ser el volumen de lechada que se ha inyectado? Si le digo que bombea 19 barriles. 41. Más 19 barriles más después de haber bombeado los 22. ¿Cuál va a ser el volumen de lechada inyectado? 41. Aquí sí, digamos, el volumen de salmuera sí va a ser 41. Pero el volumen de lechada, te digo, el volumen de lechada, ¿cuál va a ser? El volumen de lechada inyectado. Si he bombeado 19 barriles de salmuera. Se han inyectado otros 19 barriles de salmuera, entonces es 19,01. Bien. Y mi volumen de salmuera bombeado de momento al pozo es de 22 más 19, 41.
Ahora, al final de la operación, el volumen de lechado inyectado fue de 19.27. Eso es lo que me dice el ejercicio. Si ustedes se vienen acá, yo bombeé al final de al final de la inyección, el volumen de lechada que se ha inyectado es de 19.27. ¿Bien? Aquí está 19.27. Esto de acá lo voy a borrar. ¿Dónde está? 19.27. Si he inyectado 19.27 y ya tenía hace rato 0,01, significa que le he bombeado al pozo 19,26. 19,26 barriles de salmuera. Eso me va a dar el volumen total de salmuera, que es de 41,26. Este es el volumen de salmuera que se ha bombeado al pozo. Perdón, este de acá, 41,26. ¿Sí? No sé si me entiende, no sé si es este valor de 0,01 el que los termina de marear. Pero lo que me gustaría que aprecien de esto es que este gráfico, este cuadro que estamos construyendo, a diferencia de cementación forzada con Packer sin cola, con Packer con cola, perdón, estos volúmenes, fíjense aquí coinciden y en este caso no coinciden, son diferentes. Lo mismo con el sondeo liso. El sondeo liso se parece al con Packer con cola. Para con Packer sin cola no se parecen porque aquí no coinciden. En los anteriores ejercicios sí hay coincidencia. Para este no hay coincidencia. Y bueno, terminamos haciendo el gráfico que es idéntico a como lo hacíamos en el anterior ejercicio. Tenemos nuestro cuadro, armamos nuestro eje de coordenadas, lo voy a copiar de acá. Y bien, son 3 puntos en este caso que voy a marcar. El primero es para una presión de 237. Fíjense, voy de 200 a 1400, entonces voy a tener que marcar acá. Creo que voy a subir de 200 en 200. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Esto lo vamos a hacer un poquito más. Y digo 1600. Ahora sí. El primer punto es para 237 y el volumen de lechada, el volumen de salmuera es lo que se grafica acá, no el de lechada. Entonces es 0. Y esto llega a 41, entonces esto igual lo tengo que cambiar. Voy a aumentar al doble. Voy a ir de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a 41, vamos a poner acá 42, 38, 34, 30, creo que me daba, ¿no? 26, si me hubiese dado es de subir de 4 en 4, 28, que venga acá, 32, 36, 40, 44, con eso ya me da. Entonces, aquí es el volumen de salmuera lo que se grafica, por eso es importante que sepan contarlo. Bien. Cuando he comenzado la operación y tengo 0 barriles de lechada inyectada a la formación y 0 barriles de salmuera bombeados, entonces la presión 0 barriles de salmuera es 237. Aquí al medio sería 300, 250 y 237 para mí está en ese punto. Ustedes lo hacen mejor si lo hacen en escala. Segundo punto, la lechada fuera de la tubería. El volumen de lechada inyectada es de 0,01.
pero lo que yo cuento es del volumen de salmuera, que es 22. Entonces 22 está acá entre 20 y 24. Eso lo voy a llevar hasta la presión de 1389, que prácticamente es 1400. Entonces llegaría hasta este punto, fíjense, a 1400, un poco por debajo. Bueno, puedo usar esto para marcarlo, que casi llega a 1400. Y estoy hablando de 22 barriles. Listo. Siguiente punto. Para un volumen de salmuera de 41, que estaría, aquí es 42, al medio sería 41. La presión es de 1442. Aquí para mí sería 1500, la mitad sería 1450. Ese sería el otro punto. Vamos. Esto, esos 1400, 1500, 1450. No se copia. ¿Sí? Esos serían nuestros 3 puntos y lo que hacemos es unirlos con una recta, ¿no? Con una línea. Y ese es el gráfico para controlar la operación. Entonces, fíjense, no son iguales. Aunque no he visto un ejercicio en el que les pida hacer el gráfico para este tipo para este método de cementación. Pero vale la pena que entiendan cómo armarlo el gráfico. Y no sé si tienen una pregunta antes de que le ponga pausa a la grabación. ¿No? Pausamos.